Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Facundo Martín Bilbao Aranda, soy abogado, matriculado en el Colegio de Abogados de Rafaela, soy corredor inmobiliario también, matrícula 568 del CSI Santa Fe. Y bueno, a raíz de mi último video que hablamos de estas cláusulas irregulares, ilegales, referidas a la desocupación de un inmueble cuando se vende la propiedad, he recibido algunas consultas que me dicen, pero bueno, en todos los casos el plazo de un contrato tiene que ser de 3 años o hay alguna posibilidad de que un contrato de locación se firme por menos plazo que el previsto en la ley como mínimo en los contratos de locación de todo tipo, ya sea para casa, habitación, vivienda o con destino comercial. Bueno, lo cierto es que existe la posibilidad de hacer contratos de locación por menos plazo, están previstas las excepciones en la propia ley hay algunas cuestiones, algunas particularidades que es bueno remarcar porque son también de consulta permanente en el estudio y en la inmobiliaria. Lo que está previsto en la ley es que el plazo mínimo de 3 años no se aplica cuando lo que se alquila es un inmueble con destino a sede de embajadas o personas diplomáticas extranjeras, por ejemplo. También cuando se alquila una vivienda con muebles con destinos turísticos. También los contratos de locación con destino a guarda de cosas, depósitos, garaje, por ejemplo. Y también en el caso de los alquileres de espacios con destino a explotaciones comerciales como ferias, están en algún tipo de eventos y cosas por el estilo. Esas son las excepciones legales que están previstas que se puede firmar contratos por menos de 3 años. En el caso de los destinos turísticos, se presume que son con esta finalidad si son firmados con un plazo máximo de 3 meses. Cuando ya tienen una duración mayor a 3 meses, se presume que el verdadero objeto de la locación es otro y ya se aplica el mínimo de 3 años. Pero esas son las excepciones que están expresamente previstas en la ley. Y a esto debo sumar también una particularidad que se da en la ley, pero que se tienen que prever expresamente en los contratos, que es cuando, por ejemplo, se realizan contratos de locación, se firman contratos de locación en los cuales se necesitan para cumplir una finalidad específica que se puede cumplir o se debe cumplir en un plazo menor a 3 años. Como por ejemplo cuando es necesario alquilar un inmueble cuando una empresa está prestando un servicio o una obra en un determinado lugar y los empleados tienen que quedarse a vivir allí en el lugar de la obra y la empresa contratista debe alquilar un inmueble para alojar a sus empleados. Si la obra tiene un plazo de duración menor a 3 años, es posible que los contratos de locación se firmen por menos de 3 años, pero se tiene que dejar previsto en el contrato que la locación tiene como finalidad alojar a estas personas que están afectadas a esta obra, a esta finalidad, a este objeto concreto que tiene una duración inferior a 3 años y eso nos permite también obviar o exceptuar el plazo mínimo de 3 años. Pero eso tiene que estar previsto en el contrato y obviamente tiene que ser una causa real, ¿no es cierto? Y la otra excepción al plazo mínimo de 3 años se da cuando el locatario, al firmar el contrato de locación, ya está ocupando el inmueble, ya detenta la tenencia del inmueble. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando ya viene de una relación locativa anterior, por ejemplo, ya hay 1 o 2 contratos de locación anteriores y se firma un nuevo contrato, una renovación, una prórroga. O también cuando tiene la tenencia, valga la redundancia, del inmueble por otro título, por otra causa, como puede ser, por ejemplo, por haberla usado en concepto de comodato, es decir, un préstamo gratuito del inmueble, que deja de ser gratuito y pasa a ser oneroso, se firma un contrato de locación, pero como el inquilino ya venía ocupando el inmueble, puede renunciar a ese plazo mínimo de locación de 3 años y puede firmarlo por un plazo inferior a 3 años. O también puede haber ocupado el inmueble por otra causa, como puede haber sido el propietario de un inmueble que vivía en esa propiedad, que vende el inmueble y se queda ocupando el inmueble, pero ahora no a título de dueño, sino a título de inquilino, a título de locatario. En ese caso, como ya poseía, ejercía la tenencia del inmueble con anterioridad por haber sido el anterior dueño, también puede firmar un contrato de locación por un plazo menor a 3 años. Es decir, en estos casos, ese plazo mínimo de la locación pueden ser renunciados por el locatario, porque este plazo de 3 años es en beneficio del locatario precisamente. El locatario puede hacer renuncia a este plazo mínimo de 3 años cuando ya se encontraba ocupando el inmueble por cualquier título que fuera, ya sea por una relación locativa anterior, ya sea porque lo ocupaba por un comodato, ya sea porque era el anterior propietario o por cualquier otro título que pueda ser demostrable y real, por supuesto,
por el cual ocupaba el inmueble con anterioridad. Como vemos, entonces son varias las circunstancias, los casos en los cuales se puede firmar un contrato de locación por un plazo inferior a 3 años, pero claro, deben ser todas causas reales, deben ser causas que se puedan comprobar y que obviamente es de buena práctica que tanto los abogados o los corredores que instrumentamos contratos de esta naturaleza con un plazo inferior al de 3 años, adjuntemos la documentación que respalde precisamente este ejercicio de la tenencia con anterioridad o que respalde la finalidad prevista en el contrato para evitar cualquier tipo de planteos nulificatorios futuros y evitar cualquier tipo de reclamos judiciales cuando un locatario quiera luego desconocer esa cláusula y quiera que se aplique al caso el plazo de 3 años que prevé la ley como regla general. Así que bueno, estas son algunas recomendaciones que les doy, que les dejo. Cuéntenme si queda clara la idea, si queda clara la exposición, si queda claro cuáles son las excepciones, si les ha pasado alguna vez que les han querido hacer firmar, a pesar de estar en alguna de estas situaciones, les han obligado a firmar un contrato por 3 años. Cuéntenme cuál es su experiencia y por supuesto estoy a disposición para evacuar cualquier duda, cualquier consulta, porque la idea es esa, que tengamos una ida y vuelta en la cual podamos también colaborarnos, ilustrarnos recíprocamente para evitar que se manejen de una forma irregular este tipo de situaciones. La idea de este tipo de charlas, de este tipo de videos, es precisamente colaborar para que el mercado inmobiliario se regularice, que no existen irregularidades y para limpiar un poquito la imagen que por ahí existe de las relaciones inmobiliarias y locativas tan desgastadas lamentablemente en nuestro país. Así que bueno, no se olviden de darle like al video, no se olviden de seguirme en el canal, de seguirme en las cuentas de Instagram, de Facebook y la seguimos en un próximo video cuando volvamos a charlar de contratos de locación. Adiós.